This Sí, conference will now be recorded. amén. Adelante, mi hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente reunidos. Gloria al Señor, cada día, cada noche, porque sentimos en nuestra alma una gran necesidad de estar en comunión, en comunicación, estar pues gozándonos en la palabra, ¿verdad? Todos aprendemos de todos y bueno, pues hoy es viernes, ya tenía mucho tiempo que no me tocaba el viernes para dar estudios bíblicos. Y de hecho hay temas muy atrasados que dejé yo sin terminar. Gloria al Señor Jesucristo, y creo que hoy voy a empezar a terminar ese compromiso de los estudios que dimos en un tiempo atrás sobre textos un poco contradictorios, textos de divinidad, ¿verdad? Y hoy vamos a estar estudiando por la gracia de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 24 al verso 28. Y voy a leer esta escritura y así vamos a orar para que el Señor me dé la libertad y la gracia para poder hablar de esta palabra en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios: y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que lo sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Hasta ahí, mis hermanos. No, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija, el Señor nos enseñe. Hoy es un día de estudio, gloria al Señor. Hay estudios que no se conjetura, tiene que estar minuciosamente fundado en la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, nos enseñe y podamos estar hablando y aclarando este versículo, que para muchos es algo contradictorio, pero primeramente Dios, pues aquí vamos a aprender. Si no, pues usted nomás agarre lo bueno y lo malo, deséchelo, gloria al Señor. Y en oración vamos a entrar delante de la presencia de Dios. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora, en este momento, Señor. Ya hemos leído tu palabra, Señor, y no queremos, Señor, a profundizarnos en nuestra mente, sino en tu espíritu, Señor. Que sea tu espíritu quien hable, que sea tu espíritu que sondee la palabra, que tu espíritu nos lleve a conocer más y más sobre este versículo que está en esta palabra, que creemos que es una gran bendición. Gloria al Señor, no es por una contradicción de nada, Señor. Simplemente estamos aclarando algunas dudas, Señor, que se han presentado en este tipo de textos, Señor, y esperemos que tú nos enseñes, nos reveles, Padre mío, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, pues aquí nuevamente reanudamos estudios de divinidad, ¿verdad? Gloria al Señor, todo lo que concerniente a la divinidad de Jesucristo. Y bueno, aquí hay un versículo que requiere un poco de explicación, de entendimiento, porque creo que hay mucha controversia. Una vez estuve en un programa radial en Bakersfield y me hicieron esta pregunta de este versículo, nomás que hubo ciertas problemas en la radio, grado que la persona que me invitó a dar estos estudios intensivos, la sacaron de la radio y ya no terminé el estudio, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor, ya todos mis hermanos, tal vez algunos de ustedes no estuvieron en algunos estudios que hemos tenido en este grupo, ya sea en vivo, ¿verdad? Y
sobre la debilidad de Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. A mí me encanta hablar de él, me encanta, o sea, me gusta aprender cada día más, meditar en todos estos versículos, gloria al Señor, porque yo creo que el Señor nos da la revelación, no es para estar confundidos ni nada por el estilo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar de este versículo de 1 Corintios, capítulo 15, verso 24, pero voy a requerir a algunos hermanos que me ayuden a leer algunos versículos bíblicos. A ver, no sé si estén listos con su Biblia ahí. Déjenme ver el orden que tenemos acá en los hermanos que están conectados. Ok, vamos a poner a mi hermana Carolina a que nos lea 2 Corintios, capítulo 5, verso 19, y diga un amén si está ahí y si ya agarró el texto. Hermano, perdone que lo interrumpa. ¿Dijo primera o segunda? Porque yo estoy en primera los Corintios. Pues es 2 Corintios, mi hermana. Segunda los Corintios 15, 24. No, 5, 9. 5, 9. Ok, ahí ya estoy. Hermano, Okay, le voy a el pedir hermano Luis. Sí. ¿Perdón? Sí, tenemos una persona nueva aquí. Tenemos una persona nueva aquí que va a estar acompañándonos. A ver si nos tiene un poquito nos da un poquito de tiempo así para que ella también participe. Ok, está bueno. Bueno. Gracias, hermano. Ok, entonces, bueno, ahí tenga ese texto, ok. Cuando yo lo mencione, usted lo lee. Hermano Luis, el hermano Luis me lee Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Diga un amén si ya tiene el versículo. Disculpe, hermano, no tengo mi Biblia conmigo, es que estoy en mi carro y tengo otro carro y no tengo una Biblia. Está bien, mi hermano, no se preocupe, para otra será. El hermano Raúl Ceguera nos puede leer Deuteronomios capítulo 4, verso 15 y 17. Amén, hermano. Amén. Mi hermana Paula me lee Primera de Reyes capítulo 8, verso 27. Mi hermano Francisco me lee Primera de Timoteo 6, 16. Amén, hermano. Mi hermana Rosita Vargas me lee Colosenses 1, 15. Hermano. Amén. Vamos a ver, la familia Cortés me lee Éxodo 24, 17. Si me escuchó, puede decir un amén. Amén. Aleluya. No sé quién es Caller 02, pero bueno, con eso vamos a comenzar. Amén. Hay más textos y después se los vamos a estar diciendo. Ok, bueno, aquí tenemos un pasaje. A ver, déjame ponerlo ahí. Ok, ya estamos ahí. Tenemos aquí un pasaje difícil de entender. Gloria al Señor. Pero tenemos la promesa de la revelación del Espíritu, que Él nos guiará a toda verdad. Por eso estamos confiando que esta palabra también tiene revelación. Todo el Evangelio de Cristo es un misterio para entenderse, pero se necesita la unción de Cristo en nuestras vidas para entender lo que el Espíritu de Dios está enseñando a cada uno. Por eso cada pasaje bíblico se debe estudiarse con varios otros textos bíblicos de acotejable sentido para así sacar a consecuencia una claridad de cada versículo. Por eso esta palabra, gloria al Señor, es una palabra de texto que estamos escudriñando y basado en el escudriño, ahí podemos encontrar la verdad. Por eso la palabra aquí en este versículo dice, y luego el fin, dice la palabra, y luego el fin. Esta frase de luego el fin, gloria al Señor, es una frase que
habla del término de la dispensación de la gracia. No es del fin del mundo ni nada por el estilo. Es el tiempo donde la gracia caduca, gloria al Señor, donde Dios funge como redentor de la humanidad. Gloria a Dios. Hay un versículo que están, creo, en Mateo 24. No se los di para que lo leyeran, pero creo que habla donde dice que el evangelio, la palabra, iba a ser predicada hasta los confines de la tierra para testimonio de los gentiles. 24:14 creo dice. Y luego vendrá el fin. También habla de vuelta de esta palabra, este pasaje sobre el fin. Por eso estamos diciendo que este término y luego el fin está hablando de la dispensación de la gracia, donde Dios funge como redentor de toda la humanidad. Es importante este principio de inicio para entender este versículo contradictorio que tenemos aquí enfrente de Primera de Corintios 15, 24, 28. En este término, y luego el fin, dice, y entregará el reino a Dios y al Padre. Gloria al Señor. Ese es un pasaje, como vuelvo a decir, que debe tener mucha responsabilidad para todos los que escudriñan la palabra del Señor. Gloria al Señor. Si nosotros lo tomamos muy ligeramente, con toda la frivolidad, entenderíamos que el Hijo entrega el reino a Dios y al Padre. O sea, parece que está hablando de una dualidad de deidades, como si se lo estuviera entregando a dos personajes. Si nosotros lo vamos a leer así textualmente y entenderlo humanamente, como está escrito ahí, lo cual pues no entra en los versículos de la palabra de Dios que nos enseña que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Después de un poco de estudio, no se nos va a hacer difícil entender a lo que está hablando y lo que está pasando en esta palabra que estamos leyendo, gloria al Señor, y para muchos le es mucho controversial, ya que su doctrina, pues a veces lo toman como un apoyo doctrinal, cuando no se escudriña debidamente, pues entramos en ese asunto denominacionales. Por eso es importante que estudiemos bien, que podamos ver, gloria al Señor, que este reino no es traspasado, no es una sucesión de poderes que acontece ahí por el apóstol Pablo, donde el reino de Dios se entrega a dos personajes. Ahí dice a Dios y el Padre, gloria al Señor. Si tomamos esta frase en su orden gramatical, pues honestamente podemos decir que admitir pues que el reino de Dios se le entrega a estos dos personajes que vamos a estar hablando sobre Dios y el Padre. Gloria al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque también existe una complejidad y la tenemos en Apocalipsis 1:6. Gloria al Señor. No, déjenme yo leerlo porque en Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y el Padre. Fíjense, ahí de vuelta menciona la palabra Dios y el Padre, estos dos personajes del cual el versículo que estamos hablando dice que le entregará el reino a Dios y el Padre, una vez que, y luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre. Gloria al Señor. Por eso le digo que esta misma complejidad la tenemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Gloria al Señor. Bueno, a las dos aserciones bíblicas que vemos aquí, hallamos una confusión, la confusión y, ¿verdad? Así como cuando Dios dice en Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí es una confusión de separación, dimensionalmente hablando. En este aspecto, pues la palabra ahí une a dos personajes aparentemente separados, que significa a Dios y al Padre. Es una unión, es una confusión de unión de Dios y el Padre. Pues eso es importante entender esta palabra que conjuga, gloria al Señor, conjuga y hace la diferencia entre Dios y el Padre como segunda y terceras personas. En la segunda aserción que podemos entender de esta palabra o esta conjugación, y nos hace pensar que Dios tiene Padre. Y tal insinuación, pues encontramos nosotros que sería contra la verdad. Gloria al Señor, sería contra la verdad. Por eso, en este versículo que estamos nosotros escudriñando, dice, porque las cosas
dice, porque las cosas sujetó debajo de sus pies. Había una palabra entre los salmos que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto de que pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Por eso tenemos que tener cuidado o leer con cuidado cuando decimos que todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Hay que entender una cosa importante en cuestión de la divinidad. Entendemos que la esencia del Padre siempre está, disculpe, pues se me cruza la lengua, siempre está tras el velo del tabernáculo. Vuelvo a reiterar, entendemos que la esencia divina del Padre siempre está tras el velo o tras el tabernáculo llamado Jesús. Como en la antigüedad, detrás del velo se oía la voz de Dios que hablaba al sumo sacerdote o a Moisés. Por eso la esencia del Padre siempre está tras el tabernáculo. Gloria al Señor. Por eso, porque todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, eso vamos a entenderlo, muy importante. Gloria al Señor, porque la esencia sujeta al velo y el velo sujeta lo que está delante de él. Fíjese nada más, es importante entenderlo. La esencia del Padre está tras el velo, o sea, sujetando el velo, y el velo sujeta todas las cosas que están frente a él, frente a Cristo. El que está tras el velo no puede ser sujetado delante del velo. El que está tras el velo no puede ser sujetado delante del velo. Él está atrás, sujetando al velo, y las cosas están sujetas delante del velo. Gloria al Señor. Poco a poco vamos a ir aclarando esto que estamos hablando. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El velo es Jesús. Sujeta a él todo dominio en su sacrificio, lo sujeta. Gloria al Señor, y toda autoridad le es dada. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso dije que el que está detrás del velo no puede estar sujeto frente al velo. El velo está sujeto a él y están sujetas las cosas delante del velo. Todo se le dio por herencia. Recordemos que Dios se anonadó a sí mismo. Eso es importante entenderlo. Dios se anonadó a sí mismo, haciéndose comprender por los que no le entendíamos, porque su esencia inaccesible, como al parecer el mundo, gloria al Señor, como no conocían la esencia divina, él entrando al mundo del mundo tomó forma humana, gloria al Señor. Esa palabra tomó cuerpo entrando al mundo de las criaturas, que ya vamos a estar hablando más adelante. En el tabernáculo de Dios, Cristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Estamos hablando todo por lo cual estamos hablando sobre el texto de 1 Corintios 7, donde Cristo entrega el reino a Dios y al Padre, según aquí la escritura, ¿no? Y estamos nosotros viendo cómo es que están entrelazados y cómo es que se está entendiendo. Y estamos hablando sobre el velo, todo lo que se sujetó delante del velo, y el velo, detrás del velo está la esencia de Dios, la cual no puede estar sujetada delante del velo. Por eso el tabernáculo de Dios estaba entre los hombres, y el tabernáculo de Dios, o delante del tabernáculo Dios sujetaba todas las cosas. Dios le dio esa autoridad a su velo visible, gloria al Señor, para hacer la función de redentor en el tiempo que estuvo aquí, en la dimensión que estamos hablando. Este tabernáculo llamado Jesús es la esencia, o su esencia es el Padre, gloria al Señor. Es como un tabernáculo, es una morada, es un velo de la esencia del Padre que habita en él, porque él es el centro de su actividad de Dios, de su esencia. Cristo es el centro de actividad de la esencia divina. De allí el Señor está haciendo una obra en el mundo entero, así como lo dice 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando lo tenga puede leerlo, hermana.
Por eso es importante nosotros entender la función de Dios estando en la tierra tras un velo de carne visible entre toda la humanidad y todo el mundo. Esa es la obra de redención que Dios mismo hizo cuando vino a la tierra. Él se formó, se hizo un velo visible porque él no era visible. A Dios nadie le ha visto. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo tenga lo puede leer y yo me callo para que usted lo hable, mi hermana. Amén, hermano. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando, consiguió al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y reconciliando al mundo en sí mismo, ¿no dice en sí mismo, hermana? Perdone. Dice reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Él reconciliaba al mundo así, ¿verdad? ¿Cómo? En Cristo Jesús. Dios, la esencia de Dios, usando su velo, su tabernáculo, la parte visible, estaba reconciliando al mundo así, ¿verdad? No imputándole sus pecados, sino dándole la palabra de la reconciliación. Dios se reconciliaba tras ese velo de carne. Acuérdense que a Dios nadie le ha visto, ni nadie le verá. Por eso él, para venir al mundo de las criaturas, tomó un cuerpo humano. Gloria al Señor. Ya sabemos nosotros todo lo que el Señor se encarnó por medio de aquella Virgen María, ¿verdad? Y vino al mundo por obra del Espíritu Santo. Por medio de ese cuerpo, Dios hallaba contentamiento y se reconciliaba con el mundo. Había una obra de redención, había una función, había un trabajo, había una comisión que tenía que elaborar el Hijo de Dios o Dios envuelto en carne, que vamos a estar hablándolo más adelante. Lo que hace en esa función o lo que se hizo en esa función y esa misión era que la esencia de Dios sujetaba todo delante del velo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso todas las cosas se sujetaron delante del velo por medio de su sacrificio, aún hasta el príncipe de paz. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, porque todas las cosas les son sujetas de él. Ahí en el versículo que estamos nosotros leyendo, dice que porque en el verso 27 dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Gloria al Señor. Es importante entender todo esto para poder entender cómo es que el Hijo le entrega el reino al Padre y después él mismo se sujeta al Padre. Ahorita vamos entendiendo más o menos cómo sucedió esto. El mismo Dios reconciliándose así al mundo, no imputándole sus pecados, sino dándoles la palabra de la reconciliación. Dios vino a reconciliarnos, a reconciliarnos con su palabra para que nosotros alcanzáramos su amistad. Gloria al Señor Jesucristo. Todo lo que está delante del velo se sujetó a él. Seres celestiales, seres terrenales y todo el sistema planetario. Esa es la palabra. Gloria al Señor. Por eso él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice una palabra de Dios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O Dios le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en la tierra, debajo de la tierra y también los que están del cielo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Creo que está en Filipenses 2:11 más o menos. Gloria al Señor. Bueno, claro está, dice la palabra, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas, según este versículo que dice aquí. La palabra aquel, gloria al Señor, vamos ahora a entender la palabra aquel. Aquel, como dice aquí, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas, aquel se refiere a la esencia divina. Gloria al Señor. A la esencia divina, al Padre de las luces, a la luz inaccesible. Cuando dice que el que le sujetó a él todas las cosas, aquel que le sujetó a él todas las cosas, se está hablando de la esencia de Dios, del ser invisible, del que no tiene linderos, del que no tiene límites, el que habita en luz inaccesible,
el Dios eterno, infinito, Dios grande, el Dios plural, expansivo, infinito. A esa esencia, gloria al Señor, estamos hablando cuando la Escritura dice aquel, gloria al Señor Jesucristo. Naturalmente que es el Padre de las luces. No podría manifestarse a los humanos en su esencia divina porque es grandísimo. Él no podía venir directamente con su esencia para hablarle a sus criaturas porque los consumiría. Todo el sistema solar se quemaría en llamas, gloria al Señor, porque grande es su poder. Pero siendo el Padre de las grandes luminarias, derretiría la tierra con su presencia, con su esencia. Por eso Él lo hizo de esa manera reducida, en ese velo de carne. En Jesús hizo su reconciliación, en Jesús hizo su misión, en Jesús venía comisionado, gloria al Señor, dándonos la palabra de la reconciliación, haciendo el trabajo de la redención que todos nosotros conocemos, que ahora está en esta hora. Por eso hoy estamos en la dimensión de la gracia de Dios. Es el trabajo que Jesús hizo dándonos una oportunidad, gloria al Señor, porque todos estábamos ya podridos, desde la mollera hasta la planta de los pies. No había cosa ilesa, gloria al Señor. Él vino a salvar lo que ya estaba perdido, no que se estaba perdiendo, no, ya estaba perdido, gloria al Señor. Él vino a sanarnos, a salvarnos, siendo el Padre de las grandes luminarias. Por eso se anonadó a través de un velo de carne, gloria al Señor. Opacó su presencia tras un velo de carne, gloria al Señor, como lo hacía en la antigüedad tras velos de carne, tras el tabernáculo de Moisés. Dice Isaías que sobre todas convocaciones habría cobertura, gloria al Señor, nube de día y fuego de noche. Amén, hermano. No olvidemos que Dios en su esencia es inmensurable. Dios en su esencia es inmensurable. Gloria al Señor. Aleluya. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede ponerse a leerlo. Amén. Por eso estamos nosotros hablando sobre este tema y sobre esta grandeza. Hermano, estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando de la grandeza de Dios. No estamos hablando de un Dios chiquito, no. Y estamos hablando cómo es que funcionó o fungió dentro de nuestra dimensión de las criaturas. Gloria al Señor. Por eso el hermano, ¿quién nos va a leer? Hermana Paula, Primera de Reyes 8:27. Gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es algo grande y cada palabra que hablemos de la palabra de Dios, de la Escritura, es algo emocionante oírlo y entenderlo y buscar la profundidad de esto que estamos hablando. Cuando lo tenga puede ser un gloria a Dios. Amén, hermana. ¿La leo ya? Sí, mi hermana, sí. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Fíjese nada más el hombre sabio. Miraba a un Dios tan grande y poderoso, inmensurable. Gloria al Señor. Nuestro Dios en su esencia es inmensurable. Es omnipresente, omnisciente. Es todopoderoso. La otra vez estaba sacando el pastor un versículo de Juan, creo, donde dice que, donde hablaba Jesús que si el Padre no los traía, me gustaría que el pastor lo encontrara, esos versículos, para darle un poquito realce a esto, si no fuera del Padre, algo así, si no fuera del Padre, ¿verdad? Sí, bueno, se lo busco. Amén. Sí, se lo busco. Sí, gracias, pastor. Cuando lo tenga, interrúmpame, no importa, ¿ok? Sí. Gloria al Señor. El Padre de las luces no tiene linderos, mis hermanos. Es más grande que su creación, porque Él la hizo. ¿Cómo va a estar su creación más grande que el Creador? De ninguna manera. La inmensurable a Dios. Por eso la Biblia dice aquel, ¿verdad? Estamos hablando del término aquel que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es aquel? La esencia divina. ¿Quién es aquel? Aquel que abarca todo el universo. ¿Quién es aquel? Es la esencia de Cristo. Cuando estaba en la tierra, Él estaba en su esencia. Él alcanzaba hasta los más recónditos del universo, gloria al Señor, porque su esencia está en todo lugar. Por eso,
prohibido completamente. Por eso está prohibido imaginarse hacerle, porque nuestra alma se corrompe. Gloria al Señor Jesucristo. No estamos hablando de personajes ni de dualidades. Cuando dice a Dios y el Padre, no se está hablando de esas dos personas. Se está refiriendo a su esencia, la esencia divina, la esencia que no tiene cuerpo, la esencia incorpórea, la esencia que nadie la ha visto ni nadie le verá. Esa esencia divina que muchos le llamamos Dios, porque es un vocablo bíblico, es una expresión bíblica. En realidad es una esencia divina, sin linderos, sin figura, sin límites, expansiva, soberana, eterna. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas no podemos hablar del Dios alto y sublime? Él el que pesa los corazones y se escudriña los riñones. Por eso estamos hablando de nuestro Dios, hermano, que cada gemido, cada clamor, gloria al Señor, cada respiración, cada palpitación del corazón, ahí está Dios. Gloria al Señor, porque nuestro Dios, hermano, todo lo sabe y su presencia está entre las más partículas cosas de la célula. Y por eso digo, ¿cómo es posible que nosotros queramos entender esto con la mente humana? Gloria al Señor. Seríamos nosotros, hermanos, seríamos nosotros culpables de hacer la imagen. Nuestra alma se corrompería por completo. Gloria al Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 17. Gloria al Señor Jesucristo. La importancia de guardarnos, gloria al Señor, de no traspasar una línea humana, una línea donde la mente humana quiere intervenir en todo esto. Amén, hermano. ¿Le Sí, puedo sí. leer? Amén. Hermano, ¿le puedo leer el verso que me pidió? Bueno, déjeme que lea mi hermano y después usted, pastor. Ok, está bien. Amén. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire. El alma se corrompe, hermano. El alma se corrompe. Nosotros no podemos hacerle ninguna imagen al creador del universo. Ninguna, porque nuestra alma se corrompe. Ninguna figura vistes, dice Dios. Ninguna figura vistes del día que Jehová Dios habló del medio del fuego, para que no hagáis para vosotros imagen alguna, efigie de varón o hembra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el alma se corrompe. ¿Me entienden, mi hermano? Porque estamos hablando de una esencia inmensurable. Ya dijimos la cosa inmensurable que dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado. Estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Padre. Gloria al Señor que está en todo lugar, que Él examina los hijos de los hombres. Él, hermano, está en cada respiración, en cada corazón humano. Él sabe, hermano, Él sabe cuando alguien está gimiendo, Él sabe, Él mide, Él pesa más bien los corazones y escudriña los riñones, gloria al Señor. Y el velo de Dios, hermano, Dios sujetó todo delante del velo. Todo delante del velo, Él sujetó todas las cosas en el programa de redención, en la comisión que traía el verbo de Dios hecho carne, que era el mismo Dios, pero en una forma visible, pero en su esencia, Él era la esencia divina que abarcaba todos los confines de la tierra y del universo. Gloria al Señor. Por eso esta esencia divina conoce cada partícula de nuestra célula y sabe, hermano, quién gime, sabe quién está listo para obrar en su vida. Mire, hay un versículo que la otra vez el pastor leyó, que sí me puso a pensar sobre esto. Amén, pastor, puede leerlo, por favor. Sí, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Gracias, pastor. Sí. Cuando la palabra habla del Padre, está hablando de su esencia. Mi esencia, si mi esencia no lo trae a mí, la esencia de Dios tiene un velo visible, y ese velo visible se llama Jesús de Nazaret. ¿Me entiende, hermano? La esencia de Dios abarca todo el universo.
Él comparte su espíritu con todas sus criaturas. Él tiene el control. Él sabe, mi hermano. Él sabe pesar los corazones. Él sabe escudriñar los riñones. Él conoce cuando uno está clamándole delante de o clamando del medio de los ídolos. ¿Qué le puedo decir de mí, hermano? Que el Señor me trajo de entre medio de los ídolos. Gloria al Señor. Él me trajo de allá del rancho, allá del cañón de Huichipila, allá del cerro del Guajuco, como se llame. Gloria al Señor. Él ya me conocía. Yo digo, Señor, ¿por qué allá no me redimiste? Allá no me llevaste a una iglesia, porque Dios me trajo hasta acá. Dios me trajo al grado que cuando yo pisé Estados Unidos, al siguiente día pisé una iglesia cristiana. Gloria al Señor, donde fui miembro por 25 años. Ahí me quedé, gloria al Señor, obediente y sujeto. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios me trajo la esencia de Dios, el Padre de las luces, la esencia de Cristo. Gloria al Señor. Por eso en el tiempo cuando Cristo estaba sobre la tierra, la esencia de Dios, su esencia estaba en actividad en el mismo programa. Gloria al Señor que estamos nosotros hablando. Por eso yo creo, mi hermano, que Dios en la tierra pues estaba en un velo de carne reconciliando al mundo, pero en su esencia Él conocía a todo mundo. En su esencia Él atraía delante del velo porque todas las cosas, por eso estamos hablando de que aquel que le sujetó a Él todas las cosas venían y dadas sujetas al velo visible que estaba en la tierra reconciliando al mundo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre todo eso, pero yo consideré esto sobre esa palabra cuando Jesús habló que si el Padre no lo traía. A ver, me lo lee de nuevo, hermano, déjeme. Con gusto, hermano. Amén, gracias, hermano. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Fíjense nada más, ese es un trabajo de la esencia y el velo. La esencia del velo dentro de un programa de redención. Gloria al Señor. Esa es la función en ese momento de Cristo Jesús. Su esencia nos atrae a Cristo, porque Cristo es nuestro Redentor. Su esencia nos trae con el Redentor para ser salvos y sanados por la gracia de Dios. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, no hay manera de imaginarnos la esencia del Padre. No hay manera, no podemos hacerle imaginación como dijo Pablo a la répago allá en Tesalónica, ¿verdad? Al Dios no conocido, hablando de que no debemos de imaginar, dijo el apóstol Pablo, que Dios sea alguna cosa de estas. No hay manera que podamos a su esencia imaginarlo, y no porque la Biblia dice aquel que le sujetó, significa otro personaje fuera del velo, fuera de lo que estaba Jesucristo. No estamos hablando de otras deidades como Dios y el Padre. Cuando dice aquel, está hablando de su esencia divina. Gloria al Señor Jesús. Bíblicamente es su esencia divina. Mire, en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Gloria al Señor. Vamos a escuchar lo que dice ahí. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén, hermano, gracias. Habita en luz inaccesible y ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Amén, hermano. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Claramente está hablando de la esencia de Dios tras un velo de carne. Acuérdense, importante esto porque es una forma de dar a entender lo que estamos nosotros escudriñando y dando a entender sobre este pasaje que es difícil de muchos de entender. Hay que entender estas dos partes importantes, estas fusiones, estas comisiones, esta forma de lo que Dios se anonadó a sí mismo en un velo de carne para reconciliar. Por eso cuando dice aquel que le sujetó, es la esencia divina que sujeta todo delante del velo. ¿Me entiende?
delante del velo. Él no es sujetado del velo, pero sí sujeta todas las cosas delante del velo. Por eso el velo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. El velo sí podemos mirarlo, porque ahí está representando toda la divinidad. Y gloria al Señor. Ahí está el velo, está presentando toda la divinidad de Dios en su velo Jesucristo. Vuelvo a reiterar, la esencia divina, lo que dice aquel que le sujetó a todas las cosas, no podemos mirarlo, ni no lo veremos, porque habita en luz inaccesible y ninguno de los hombres le ha visto ni puede ver. Ni la Biblia, ni siquiera la Biblia nos dice que cuando estemos glorificados lo vayamos a ver. No habla ahí sobre eso. A Dios nadie lo ha visto. Por eso Dios, por su invisibilidad, por su grandeza, se hizo un cuerpo visible, un velo, un tabernáculo. Gloria al Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios 1:15. Amén, hermana. Hermano, es Amén. Colosenses 2 Corintios. Colosenses 1:15, mi hermana. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Marcos, hermano Marcos, Éxodo 24:17. O no sé si alguien se lo di. Sí, a la familia Cortés se lo di. Segunda Amén. de Corintios 6:18. Ok, hermano, ¿qué está hablando ahí? Todos con ese versículo nos bastaría mucho para entender muchas cosas que estamos hablando. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es el velo visible de la esencia divina, de la grandeza de Dios, del inmensurable de lo que es Dios en su esencia. Y es el trabajo y la función que está haciendo en el mundo de las criaturas. Gloria al Señor. Están haciendo la redención. Se está elaborando la redención. En el tiempo de Jesús se elaboraba la redención de todo el mundo y todas las criaturas a través de los tiempos. Por eso la esencia no tiene figura al alcance humano, no tiene figura humana. Todos sabemos que la esencia divina de Dios era un fuego consumidor. Gloria al Señor. Él se manifestó una vez, una puntita de su esencia se manifestó en el monte Sinaí, derretía las piedras. Porque si Él se manifiesta, hermano, gloria al Señor Jesús, derrite todo el universo. Por eso su esencia divina, no podía Él manifestarse en su esencia divina porque derretiría el universo. Gloria al Señor, por la grandeza, porque Él es más grande que toda su creación. Y si se presenta la tierra en su plena esencia divina, imagínense, el mismo universo padecería. Gloria al Señor. Ahí nos dice el salmista, y tronó Jehová en los cielos. Gloria al Señor Jesucristo, y el omnipotente dio su voz. Gloria a Dios. Hay tantas cosas y misterios de la grandeza de Dios que, bueno, nosotros no comprenderíamos mucho de su esencia, pero está el velo de carne, el velo que vino el Señor reduciéndose, gloria al Señor, en una parte visible. Gloria a Dios. Mire lo que dice Éxodo 24:17. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Familia Cortés. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Fíjese nada más la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dios en su majestuosidad, en su gloria, jamás se presentaría como todo lo que Él es en su esencia. No sería, porque nos consumaría el Señor con su fuego. Él es fuego consumidor. Por eso siempre lo ha hecho en una forma anonadada. Dios en todo el Antiguo Testamento de muchas maneras lo ha hablado de una forma anonadada, pero no en su esencia en sí, hermano. Por eso cuando Salomón dedicaba el templo a Jehová, él se inspiraba en su oración. Gloria al Señor. Y conocía la grandeza del omnipotente. Y él dijo en segunda de Crónicas 6:18. A ver, hermano,
Marcos Rentería. A ver. Permíteme, ahorita Segunda de Crónicas. Sí, Segunda de Crónicas 6:18. Vamos a ver quién está para que nos ayude a leer textos. Ándale, permítame. Mi hermana María, ahí prepárate, ¿ok? Mi hermana María nos va a leer Hebreos 10:20. Ándale, la crónica. La hermana Shelly nos va a leer Apocalipsis. Segunda de Crónicas, ¿qué dijo? Segunda de Crónicas 6:18. 6:18, permítame. 6:18. Ok. 6:18, aquí está. Amén. La hermana Shelly nos va a leer, permítame, ahorita yo te digo, Marcos. Ok. 19:13. Amén. Ok, mi hermano pastor, si puede leernos Juan 1:18. El hermano Francisco, Hebreos 7:3. Mi hermana Carolina, Daniel capítulo 7, verso 14. El hermano Luis, Segunda de Corintios 9:10. Hermano, perdón, no tengo mi Biblia. Perdóneme, mi hermano, perdóneme, se me olvidó, discúlpeme, mi hermano. Bueno, la hermana Cortés, ¿cómo se llama usted, hermana? Nomás dice aquí familia Cortés. Jessica. Hermana Jessica, gracias, hermana. Usted nos va a leer, pues, Daniel 7:14. Y Colosenses 2:9 al verso 10. Nos lo va a leer mi hermano Raúl Oseguera. Ok. Vamos a leer, vamos a escuchar Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Mas es verdad que Dios ha de habitar con los hombres en la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto más esta casa que he edificado. ¿Podrá ser que Dios pueda habitar? Claro que no, en su esencia no. Imagínese nomás, a ver, permita, lo incomprensible que es su grandeza. Imagínese esa grandeza. Imagínese usted esa grandeza de Dios. Los cielos que hoy vemos son los que contienen todos los millones de galaxias que nosotros conocemos, que aquí en fila se miran muy bonitas las estrellas. Pues nuestro Dios es más grande que todas esas luminarias. La tierra la tierra nomás es una millonésimo granito en comparación de las gigantes estrellas que contienen los cielos. Y luego hay cielos sobre estos cielos que nosotros conocemos. Fíjese usted la grandeza de nuestro Dios. Fíjese nada más hasta dónde tenemos que no imaginarnos, mirar la grandeza de nuestro Dios, al cual nosotros oramos todos los días y estamos alabando al Señor. La esencia del Creador es más grande que todos los cielos. Gloria al Señor. De tal magnitud, gloria al Señor Jesucristo. Dios es más grande que toda su creación. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Denle gloria Amén. a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Ahora la expresión del Hijo. Espero no cansarlos, mis hermanos, pero pues ya tenía rato que no daba estudios. Gloria y reino, para que todos. Ahora la expresión del Hijo. Dice la escritura que estamos leyendo. Gloria al Señor. Le fue dado dominio, gloria. Dice que el Hijo, la expresión del Hijo sujetando a aquel que lo sujetó todas las cosas. Dice que el Hijo se va a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Esa expresión ahora vamos a estarla entendiendo. Escuche bien, esto se entiende cuando la esencia incorpórea del Padre y el velo de carne visible son
completamente inherentes del uno del otro, no están separados, están inherentemente, porque es un grave error cuando lo estamos separando, porque cuando estamos separando, muchos están hablando de otra deidad, donde Jesús se sujeta a esa deidad, aparte de él, separado de él, y es cuando ellos quieren fundar una doctrina equivocada de la Santísima Trinidad, algo por el estilo. Gloria al Señor. No significa que porque le va a entregar, significa que él se quede sin reino, que es lo que vamos a estar aclarando más adelante. Pero todo esto se debe entender que la esencia incorpórea está ligada al velo de carne visible. Gloria al Señor Jesucristo. Y que ambos son inherentes. Y uno sujeta al otro, así trabaja. Gloria al Señor. El velo de carne está sujeto a la esencia. Y la esencia, pues no está sujetando al velo. Y así es como trabaja. El velo sujeta todas las cosas delante de él. Y la esencia del Padre está tras el velo. Y la esencia del Padre está tras el velo, sujetándolo. Gloria al Señor. El velo de Dios, que era la carne de Jesucristo, según Hebreos 10:20. Amén. Amén. Por el camino nuevo vino que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Fíjese, está hablando de Dios. Está hablando de Dios que se hizo un velo. Y esto es por su carne. Gloria al Señor. Dios se hizo una carne. Dios se hizo un velo. Por lo cual Él caminaría y nos abría un camino nuevo, vivo y santo. Está hablando de Dios, de su esencia. Él se puso un velo para abrirnos un camino nuevo, vivo y santo. ¿Por qué? Porque este velo era el punto convergente de toda su plenitud. Vuelvo a reiterar, este velo visible, gloria al Señor, que Dios se hizo, era el punto emergente de toda la plenitud de la divinidad. Y así quedaría sujeto a Él todas las cosas por la eternidad. Por eso, por la eternidad, solo con el velo Jesús y la esencia. El velo y su esencia es lo que vamos nosotros a estar, porque Él se hizo un velo. El velo de carne no puede estar, el velo de carne no podría sujetar la plenitud divina. Simplemente Él quedaría sujeto. ¿Me entienden, mis hermanos? El velo visible no puede sujetar la esencia divina, porque la esencia divina es la que sujeta al velo. Por eso el velo solamente quedaría sujeto a la esencia divina. Eso vamos a estar más aclarando. El Padre de la luz inaccesible, el incomprendible creador, convergió su divinidad en un punto visible y comprensible. Esto es el velo de carne. Delante del velo sujetó todas las cosas en el programa de redención, en la manifestación de Dios, aún hasta el príncipe de las tinieblas. Por eso el versículo 28 de nuestro versículo dice, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. ¿Qué significa esto? Esto significa que el denominativo Hijo es inherente al Padre y no debe tomarse en un sentido humano, gloria al Señor, o en un parentesco humano. Es importante entender todo esto, porque la palabra hijo en la Biblia nos habla del verbo encarnado. La palabra hijo en la Biblia nos habla de una manifestación. La palabra hijo en la Biblia nos habla de una función. Es un adjetivo calificativo. La palabra hijo también en la Biblia es una expresión. Es una expresión que Dios le da a la inherencia de su palabra. Una vez que tuvimos un estudio aquí donde usted me está viendo, aquí en este lugar, aquí les hice repetir esas palabras. Hijo, ¿verdad? Es una expresión que Dios le da a la inherencia de su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, dice Juan 1:1. No estamos jugando en palabras, no. Acuérdense que es una expresión que estamos hablando de la Biblia cuando Dios habla de hijo, porque cuando habla este texto de hijo, pues estamos minorando
y estamos separando al Padre con el Hijo de una manera humana, entendiéndolo humanamente. Por eso no es un juego de palabras. Juan 1:1 también puede decir que en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. Fíjese nada más. El verbo, gloria al Señor, en el verso 14 dice que se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y el Hijo se le llama al verbo de Dios. Al Hijo se le llama la palabra viva. Mire lo que dice Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjese nada más, esa es una expresión bíblica profunda. Se le llamó el Verbo de Dios. ¿A quién? A un ser que estaba vestido, ¿verdad? ¿A quién cree usted que se refiere? Al velo de carne, a Jesucristo, al tabernáculo, a la morada de Dios, al velo invisible, al velo visible del Dios invisible. Por eso volvemos a la escritura en el verso 28, que el Hijo, dice, el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Esto significa inherencia de Dios, de su esencia. Indica inherencia en la palabra desde el núcleo de su presencia. Vuelvo a reiterar, que el Hijo se sujete al que le sujetó todas las cosas, según esta escritura, indica inherencia de la palabra con el núcleo de su procedencia, porque él salió del núcleo de la esencia de Dios. Este verbo vino a aclarar, vino a la tierra con una comisión, se manifestó, pero no dejó su inherencia, del núcleo del Padre de las luces. Oh, santo Dios, me hace que a lo mejor termino aquí, después les sigo otro día. Bueno, ay, Dios mío. Vamos a leer este versículo, Juan, capítulo 1, verso 18. Quisiera terminar el estudio, pero ya se me hizo muy tarde. Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Alguien le dio ese versículo? Sí, amén. Sí, pastor, amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Fíjese la inherencia del Hijo en el seno del Padre. Vuelvo a reiterar, la palabra Padre se refiere a la esencia de Dios. Hay un programa, pues hay más cosas que hablar, hermano, importantes, pero voy a reducírselo porque no quiero cansarlos y no quiero después de que no le capte la palabra. Dios en su esencia, nadie le conoció ni nadie lo ha visto, pero desde el núcleo de la esencia, el Hijo que está en el seno del Padre, en el seno de la esencia, vino a aclararnos todo. El programa de salvación que vino a darse sobre la tierra va a tener el fin, y luego el fin cuando el Hijo se entregará al reino de Dios y al Padre, y él se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Significa que este programa es una recapitulación de los logros de las almas salvadas en el programa de salvación. Cuando termine todo esto, cuando estemos en la dimensión eterna, donde ya no hay tiempos, donde según su beneplácito que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas al cumplimiento de la dispensación de los tiempos en Cristo, las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra, cuando llegue ese momento, cuando ya pase toda la redención y el programa de redención, entonces el Hijo se sujetará. Significa que en la eternidad, bueno, hay una palabra última donde dice que entonces, dice la palabra de Dios aquí, dice, se lo voy a leer, dice, mas luego todas las cosas que le fueron sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos, para que Dios, esa es la finalidad de todo este programa en la eternidad, ¿no? El programa eterno que tal vez no lo conocemos ahora, va a estar en la eternidad, y Dios va a hacer todas las cosas en todos, pero no significa que porque Jesús entregó el reino, se quede él sin reino. Cuando Daniel dice que su reino no es transitorio, su reino permanecerá por la eternidad, así como el sacerdote Melquisedec.
Gloria al Señor. Así es que cuando entrega el reino, cuando hace una recapitulación de todos los logros dentro de la gracia, cuando se termine este programa de salvación en la eternidad, gloria al Señor, entonces, mis hermanos, entonces el Hijo se sujetará, entonces el programa de la esencia divina con el velo visible que nosotros conocemos va a proseguir por la eternidad en su esencia, tal vez en nuevos programas eternos, porque la Biblia no nos habla más sobre eso. Él nos habla así sobre el término de la redención, el término del programa de los sucesos, donde en la eternidad no vamos a ver su esencia, pero sí su velo, donde la eternidad Dios nos va a administrar a través del velo, gloria al Señor, por los programas eternos que vayamos a tener allá en el cielo. Por eso el simple hecho de aclarar de que este versículo no se lo entrega a otras deidades y personajes, sino que simplemente es un recuento de todos los logros de las almas salvadas del programa de salvación para el pecador. La eternidad viene, gloria al Señor, donde el Hijo, el velo, al cual se le sujetó todas las cosas dentro de este programa, delante de él, gloria al Señor, él se someterá a su esencia, a la esencia misma del programa de Dios por la eternidad, donde, gloria al Señor, él va a ser sujeto, donde Dios va a hacer todas las cosas en todos los que fuimos redimidos, en todos el programa de salvación, en todos en el reino celestial y angelical. Pero dentro del programa de Dios de salvación, pues todas las cosas le son sujetas, porque era menester que pusiera a sus enemigos debajo de sus pies. Y bueno, pues hay muchas cosas más podemos hablar, pero creo que ahí lo voy a reducir, hermano, porque ya me pasé el tiempo. Gloria al Señor Jesucristo, y espero que me hayan tenido cualquier pregunta que quiera hacerme en otra ocasión, o pues hágamela, porque ahorita ya estoy limitado en el tiempo. Y Dios le bendiga a mis hermanos. Ahorita si hay una pregunta, Tomás, hágamela, si no, pues gloria a Dios. Le dejo. Amén. Yo lo que le quiero preguntar es de Daniel, que no lo alcancé a... Va a ser para el próximo, yo creo, el próximo. Bueno. Sí, le decía Daniel 7:14, hermana. Gracias, hermana, porque la quiero repasar. 7:14, amén. Amén. Pues Gracias. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Aquí lo dejo con mi hermano pastor. Y discúlpenme que le quité mucho tiempo y bueno, Hermano al Marcos, otro lo voy a hacer más reducido. Hermano Dios le Eduardo, bendiga. Hermano Eduardo. Sí, hermano. Una pregunta nomás, varón, por favor. Dígame. Hermano, hablando entonces de la majestuosidad de Dios en su dimensión, en su grandeza, que los mismos cielos no lo pueden contener, como decía el estudio, mucho menos este mundo, mucho menos un templo que levantó Salomón. Entonces mi pregunta es, hermano Eduardo, ¿en qué medida, si se puede saber, en qué medida tenemos de Dios en nuestro corazón? ¿En qué medida Dios está en nuestro corazón? ¿En una partecita o no entendí esa parte, hermano Eduardo, por favor? Es mi pregunta. Si siendo Dios tan majestuoso y tan grande, ¿en qué medida Él habita en un hijo de Dios? Si se puede saber. Ok, mire, hermano, bueno, hay palabras de Jesús donde dice que estaba con ellos y sería en ellos, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu completo de Dios, porque el Espíritu completo es un Espíritu procesado en la redención, porque nació, sufrió, padeció, fue crucificado, murió y resucitó. Y cuando Jesús acabara esa obra de la resurrección que estamos hablando, estando con sus discípulos, era requerido que su cuerpo fuera levantado para que su espíritu estuviera con nosotros, con un espíritu completo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo completamente, porque es una forma no hay otra forma de ser bautizados y cubiertos con Cristo si no lo es por su Espíritu. Ahora, nosotros nos alimentamos de esa vianda espiritual, ¿no? El que viene tras nosotros, como dijo el apóstol, dijo mí, ¿verdad? Él los bautizará. El Espíritu
Se cortó, hermano. Sí, está teniendo problemas, yo creo que la red de internet. Sí. Es la mía. No, es del lado del hermano Eduardo. Entonces, Sí. Sí, se cortó. Sí, se cortó, sí. Sí, mi hermano Eduardo está teniendo ahorita problemas con su internet. Disculpe. Lástima, estaba. Sí, porque sí, iba. Bueno, sí, ahorita, mi hermano Eduardo, si nos escucha, está teniendo problemas en su internet. Aleluya. Sí. Bueno. Sí, bueno, sí tuvo problemas, se desconectó por completo. No, pues, sí, ahorita a ver si vuelve a regresar pronto, pero pues no sé a cuánto les ha gustado estudio, amén, aleluya, gloria a Dios. Dile un aplauso grande al Señor, amén, aleluya. Amén. Sí, amén, aleluya. A mí me ha sido de bendición, hermanos, y he entendido, ¿verdad?, la parte que el hermano está hablando, pero ahorita mi hermano, para que se le conteste la pregunta, a ver si regresa de nuevo. Otra vez. Mi hermano Eduardo, ¿nos puede escuchar? ¿Perdón? ¿Nos puede escuchar ahora sí? Sí. No, es que nosotros no lo escuchamos, se le fue el internet, un problema por ahí. Sí, ahora sí, hermano, está listo. Sí, quedó a mitad la respuesta, hermano. Hablamos de en qué medida entonces Dios habita en nuestro corazón y en qué medida habita en nosotros cuando dice que somos llenos del Espíritu Santo. Pues mire, hermano, la medida tal vez no se la podría dar porque cada uno de nosotros se embebe es como cuando usted está en la orilla del mar o el mar nomás le llega a las rodillas o el mar o usted se avienta a la profundidad de Dios, ¿no? El que tanto puede estar el Espíritu en nosotros, yo creo que no hay medida, mi hermano, no hay medida de lo que Dios pueda habitar en nosotros, su Espíritu en nosotros. Yo creo que nadie puede medir, pues, sino cada uno es medido porque todos nos llenamos de su plenitud. Quiere decir que de esa plenitud tomamos todos, gracia por gracia y fe por fe. Gloria al Señor. Y así es como cada uno se embebe según su consagración y su entrega en Dios. Como uno pida al Espíritu, así se le va a ser dado, porque Dios da su Espíritu sin medida. ¿Me entiende? El cómo esté el Espíritu de Dios en nosotros, pues es una forma de embeberse uno personalmente, Hermano, porque Eduardo, así como, amén. Una última pregunta. ¿En el velo de Jesús estaba toda la plenitud de Dios? ¿Sí o no? En Jesús estaba toda su deidad. Ahí estaba representada toda la plenitud de su divinidad. Y ahí convergía, pero no quiere decir que toda su plenitud estaba en un cuerpo. Acuérdense que Cristo en su esencia, Él era el Padre de las luces. Él era la inmensurable gloria, pero Él se redujo a sí mismo, se redujo a un punto visible. En ese punto visible es como cuando hablamos del verbo. En el principio era el verbo. Nosotros sabemos que a Dios Dios en los cielos tronaba, pero no sabemos qué decía. Pero Dios redujo su potencia en un verbo, a grado que en el principio el verbo se movía, el Espíritu de Dios se movía, pero en el verso 14 que aquel verbo se hizo carne. Entonces Dios estaba en Cristo. No habla de toda la plenitud, sino Cristo era la reducción de su plenitud al comprendimiento humano, a un punto visible, donde sería el punto de contacto o el punto convergente o el punto emergente, donde la esencia de Dios
reconciliaría al mundo en sí. ¿Me entiendes? No imputándoles sus pecados, sino dándoles la palabra de la reconciliación. No porque se limitó a un punto visible humano, significa que él se redujo toda su plenitud. Pues obviamente no cabría en el universo como en un cuerpo visible, pero sí lo hizo de una forma anonadada. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fíjense nada más lo que dice ahí. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Obviamente yo creo que en una parte, así como el sol, mi hermano, el sol está otra vez por todo allá, pero se reduce. Ahí está. Sí, otra vez se cortó. muy bien. Sí. Y vamos a esperar un momento a ver qué es lo que pasa. Bueno, hay mucho de qué hablar. Yo creo que ya escuchamos algo muy nutritivo, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Sí. Sí. Bueno, sí, yo creo que mi hermano todavía continúa con problemas en el internet. Pues no sé si bueno, vamos a pasar el lugar a mi hermano Sofonías para ver qué es lo que dice. Amén. Mi hermano Sofonías, adelante, hermano. Porque tiene problemas mi hermano Eduardo con su internet. Amén, hermanos. Dado que hay muchas preguntas, hermano, yo creo que todos tenemos, aquí veo que mi esposa tiene algunas preguntas que hacerle al hermano y yo creo que alguien más por ahí tiene preguntas, hermano. Le vamos a pedir al hermano que para el próximo viernes, si nos hace el favor de continuar con el tema y que despeje dudas, hermano, de las que se están exponiendo aquí, porque sí es muy largo el estudio, hermano, para poderlo dar en una sola sesión. Está muy prolongado y hay muchas cosas que ver, hermano. Muchas escrituras, hermano, en que apoyarse para ir delimitando, para ir aclarando, hermano, el tema, gloria al Señor. Así que no se desespere, hermano, hay más tiempo que vida. Le vamos a pedir al hermano que el próximo viernes nos traiga la conclusión o que si tiene alguno otro anexo del estudio, pues que nos los traiga también, gloria al Señor. Así de que, pues mis amados hermanos, yo creo que sí, para todos, pues debió de haber sido de edificación y si tiene preguntas, apúntelas, hermano, y se las vamos a hacer para la próxima sesión, hermano. ¿Qué le parece? Amén, hermano. Amén, amén, hermano, amén. Sí, porque sí hay muchas cosas que aclarar para que se despejen dudas y para que usted quede con seguridad, seguro de lo que oyó. Amén. Amén, amén. Así que, hermanos amados, pues pues por esta ocasión vamos a cortar, hermano, el programa. Vamos a pedir, hermano amado, que alguien, a ver si mi hermano Luis está dispuesto a hacer una oración para dar por terminado el estudio, gloria al Señor. Y así, Amén, hermano, hermano. pues, yo sé que nos vamos a dormir con algunas inquietudes, algunas dudas, pero Dios mediante las vamos a disipar para el próximo estudio. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Así que, amado hermano Luis, adelante.
Amén, hermano. Poderoso Padre, Señor, una vez más hemos escuchado de tu palabra. Una vez más nos dice la oportunidad de estar presente, Señor, de amanecer un día más y de reunirnos para escuchar de ti. Oh, Señor, en esta tarde por medio del hermano Eduardo, escuchamos, Señor, muchas cosas interesantes. Señor, entendimos de la grandeza, Señor, de tu poder, Señor, que eres más grande que tu creación, eres más grande que los cielos, Señor. Oh, Padre Santo, eso lo creemos, Padre Santo. Estamos conscientes, tenemos fe, Señor, de que todo lo que la Biblia dice que es tu palabra es verdad, Señor. Oh, Señor, estamos tratando con un Dios inmenso, con un Dios único, con un Dios poderoso, que es el único que puede hacer todas las cosas, de todas las cosas que necesitamos, que todas las cosas que carecemos, Señor. Te lo pedimos porque tú eres el único camino, tú eres el único proveedor, Señor. Te agradecemos lo que estás haciendo por nosotros, por nuestra familia. Te pido por todos los hermanos que están reunidos, Señor, en esta tarde y por los que no están reunidos también, por sus familias, Señor, por sus esposas, por sus hijos, por sus esposos, por sus nietos, Señor. Ayúdalos, Señor, bendícelos, sánalos, Padre. Protégenos de esta enfermedad, Señor, que está causando estragos en estos momentos, Padre. Oh, Señor, gracias por seguirnos bendiciendo con el pan en la mesa, Señor. Que nos sigues bendiciendo con trabajo, Señor. Y los que, Señor, están pasando por problemas, ábreles puertas, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Apiádate de los pobres, Señor, que tienen dificultad para conseguir alimentos, Señor, para conseguir casa, Padre Santo. Ayúdalos. Ayuda a nuestros enfermos, Señor. Oh, Padre Santo, así te lo pedimos, Padres, porque tú nos pides, Señor, que lo hagamos, porque tienes más para darnos que nosotros que pedir. Señor, también te bendigo a las nuevas hermanas o hermanos que se unen en esta noche para reunirse con nosotros y invocar tu nombre y aprender de ti, Señor. Gracias por permitirnos eso. Oh, Padre, todo eso, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermano José, ¿se encuentra por ahí? Amén, hermano. Parece que usted pidió la palabra cuando el hermano comenzó con el estudio, nada más que Sí. no lo oyó. De todas maneras estamos en confianza, somos hermanos en Cristo como familia, ¿verdad? El estudio está muy potente, está muy bonito, el estudio muy fuerte, muy hermoso. Lo único, por ejemplo, yo tengo una invitada, hermano, tenemos una invitada que nos está acompañando en los estudios, ya es la segunda vez que nos acompaña, y pues yo nomás le quería sugerir al hermano Eduardo que si se podía ir un poquito un poco más despacio, pues, porque, por ejemplo, yo soy un poco lento para escribir cuando está dando los pasajes, pero de todas maneras yo sé que él está ampliando, pues está ampliando y se le vienen muchos pasajes a la mente, pero se nos hace un poquito a veces difícil alcanzarlos a apuntar todos, porque apenas estamos apuntando un pasaje y ya entro en otro pasaje y como que yo lo entiendo perfectamente porque ya nos dio a nosotros parte del estudio, ya lo tuvimos, pero para los que están nuevos agarrando ahorita este estudio, es bien profundo. Si fuera un poquito más calmadito, un poquito más, que nos diera un poquito más de tiempo para que los que son más nuevos, ¿verdad?, lo alcancen a captar, ¿verdad? Pero eso era nada más, no era más que quería pues preguntarle que si se podía ir un poquito más
más despacio, pues está muy bien explicado, pero un poquito más despacio para alcanzar a captar, pues, y apuntar los pasajes. Amén, hermano. Amén. Bueno, pues ahí tenemos a mi hermano Eduardo. ¿Qué le parece, hermano Eduardo? ¿Me escucha, hermano Eduardo? Pues sigue teniendo problema con su... Sí, pero no sé, hermano, si yo creo que todos estamos de acuerdo porque, bueno, yo lo digo por mí, yo lo entiendo perfectamente, yo me voy así, ya ve que tenemos, como ya tuvimos parte del estudio, pero como hay gente nueva que está congregando, hermanos nuevos, y si nomás un poquito, pues más todo está muy bien, nomás que nos dieron un poquito más de tiempo para anotar, ¿verdad? Los pasajes, un poquito más despacio. Amén, hermano. Pues si no nos escucha el hermano Eduardo, pues le vamos a pedir la próxima oportunidad que nos haga el favor, hermano, que nos haga el favor de ir un poco más despacio. Y hermano, pues y hasta me gustaría que el próximo estudio se refiriera al mismo tema, gloria al Señor, pero ahora sí que despejando dudas, contestando preguntas, gloria al Señor. Y no le hace que si lo dan en 2, 3 partes, sería mucho mejor, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Vamos a pedirle al hermano Eduardo que nos haga el favor, gloria al Señor. Sí, para bendecirnos de ese mensaje. Amén. Sí, hermano. Sí, es importante, hermano, pues quedar bien claro, sin dudas, sin alguna algo pues que que no hayamos entendido muy bien. Que tiene que quedar muy claro para nosotros explicar. Sí, porque pues nosotros, hermano, yo creo que cada uno de ustedes van a ser portadores de la palabra del Señor y cuando les pidan demanda del tema, ustedes lo van a poder contestar porque lo van a tener bien claro. Amén. Es el propósito. Hermanos, entonces Dios me les bendiga abundantemente en esta noche. Gracias al hermano Eduardo. ¿Qué deseamos para mi hermano Eduardo? Que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Señor le bendiga a mi hermano Eduardo. Gloria al Señor. Y gracias por el esfuerzo, hermano Eduardo, de llevar esta clase de estudio. Gloria al Señor. Para la edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Sí, ya entró el hermano Eduardo. Sí, hermano Eduardo. Sí, bueno, usted por medio de la entrada del teléfono de mi esposa, el mío se anduvo frizando, no sé qué tenía en mi teléfono, mi hermano, pero sí, ya creo que apenas ahorita alcancé a oír de que lo hiciera más pausado y no escuché más, pero está bien, hermano. Sí. Que Dios les bendiga. Cualquier pregunta, pues formulen sus preguntas. Sí, dice que los hermanos opinan que vuelva a tocar el tema, el mismo tema, y porque está muy interesante y muy edificante, hermano, para crecimiento de la iglesia, hermano. Ok, está bien, hermanos. Dios les bendiga. Sí, amén. Que somos lentos, Sí. Amén, hermanos. Entonces, pues así nos despedimos, hermano. Ya el hermanito Luis nos dio, ahora sí que nos hizo el favor de orar. Y hermano amado, pues esperando que usted tenga un sueño restaurador en esta noche. Y Dios les bendiga, Dios les guarde. Y que pues medítenlo en este hermano, este estudio. Y para que para la otra, hermano, hasta ya vamos a entender más. Amén. Amén. Sí, así es que Dios me les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Yo desde aquí, de mi parte, hermano, les doy desde Hesperia, California. Y Dios me les bendiga y me les guarde, hermano. Gócese ahí con su familia. Gloria al Señor en esta noche. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, amén. Hermano Marco, bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones.
Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Raúl, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Amén, Raúl. amén. El hermanito Amén, varón. Blanca y el Hermanita María, que el Señor le bendiga. Amén, Dios los bendiga. Buenas noches. Amén, hermanita María, Dios la guarde. Gracias, mi hermana. Y Dice Dios la Se escapó de leer la hermana. la hermana Rosita que ya te extrañaban. Ya la extrañaban. Ay, sí. no la había. Hola. Hola, hermana, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Me da mucho gusto oírlos. Jessica, no, Dios te bendiga. Dios bendiga a los niños. Amén. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, No. tu esposo, a tu esposito. Hermano, ya se fueron los hermanos. Ya se fueron. Sí, los hermanos Zamora se fueron ya, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor les bendiga, amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermano. Raúl. Dios le bendiga mucho, los guarde. Estamos Amén. orando por su familia para que regrese con toda felicidad, hermano. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue, sí. Ya regresó. Aquí está ya. Sí, que estamos orando por su familia, Gracias, hermano hermanito, Raúl. sí. Sí, hermanito, muchas gracias. Dios le pague, varón. Sí, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, amado hermano. Dios me lo salve. A tomar esa taza de chocolate con una telera o un bolillo, hermano. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, hermano. Gloria a Dios. Sí, lo amamos en Cristo Jesús. Un grande abrazo. Igualmente, bueno, igualmente. Dios me lo bendiga mucho. Amén, hermano, sí. Nos vemos mañana a las 7. Primero Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, pa. Sí, Dios le bendiga, mi hijo. Dios bendiga a mi hermano Eduardo. Sí. Es el teléfono que se le frizó. Oh, se le hizo frizz. Sí, se le hizo frizz. Bueno, vamos Sí. a orar para que se desfrice. Se desfrice, ¿no? Pero Ahora siquiera alcanzó a terminar. Sí. Ahora sí, para tomar esa taza de chocolate con ese telerota, así bien, o bolillote. ¿Sí? Oh, de veras que sí. Una telerota. Nada más que no hemos hecho chocolate. ¿No? Acá tengo y no les he llevado. Ay, tengo poquito, tengo chocolate puro, desde que hacíamos en Villa, pues, que se había en A Villa. ver si me traes un pedacito para el otro. Dice Rita que estoy como el cuito. Dice, nomás. No, ¿te acuerdas que? No, como ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. ay, se me olvidó su nombre. Sí. ¿Te acuerdas que llevaba un costal de cacahuates y dice, ay, pues amigos, no traje, pues no te hubiera dado un puñito? Sí, como filo. Filo, ándale, sí, como filo, sí. Sí. Ya te da mejor. Estoy sembrando para darte un puño, dice. Sí, para darte un puño. Y yo creo que todo el tiempo así era. Sí. Siempre, híjole, amigos. Sí. Así estamos, estoy yo, pues, parezco filo. Que no, ¿cómo se llama? Nomás les digo, les prometo, pero nunca les doy, ¿no? No, pero a ver si le llevo el puñito, un puñito de, porque lo hice. ¿Mande? Una tacita. Una tacita de chocolate. Sí. Ok, pa. Entonces, ahí, después se lo llevamos. Alguien me está llamando por teléfono. Ok, pues, para que Dios les bendiga, entonces. Estamos en contacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bye, bye. Sí, amén. Sí, sí. Dios los bendiga. Amén.